Francia siempre mostró sus reticencias al control por parte de Estados Unidos de la OTAN. En su momento de Gaulle, tras solicitar insatisfactoriamente la creación de una dirección tripartita, retiró su flota del comando de la OTAN en el Mediterráneo y, aunque siempre se mantuvo dentro de la alianza, llegó a prohibir la entrada de armas nucleares extranjeras en territorio francés y forzó incluso que todas las tropas no francesas se retirasen del país. De Gaulle siempre soñó con una alianza militar europea. Este rencor francés hacia Estados Unidos se ha venido manifestando regularmente, desde el acercamiento francés a Alemania con la Declaración Schuman y la creación de la CECA, hasta la negativa de Francia y Alemania de apoyar a los Estados Unidos en la guerra contra Irak. Hace unos días, en el centenario de la Primera Guerra Mundial, celebrado en París, Macron defendía la necesidad de una Europa militarmente soberana. Hoy hablamos de la necesidad de un proyecto de defensa a nivel europeo. Bienvenidas a Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Europa, hablamos de su soberanía militar, hablamos de la OTAN. Para ello contamos con 6 invitados a mi izquierda. Manolo Monereo, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pablo, por invitarme. Billy Meyer, bienvenido. Muchas gracias también. Ruth Ferrero, muchas gracias por volver al programa. Gracias. Lola Albiac, no podías faltar en este debate, te lo agradezco. Gracias por invitarme. Augusto Zamora, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Y cierra la mesa Daniel Bernabé, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. La conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial en París ha servido para poner de manifiesto las diferencias cada vez mayores entre Donald Trump y sus socios europeos. El presidente estadounidense recriminaba que la mayoría de los estados no aportaban el 2% de su PIB al gasto militar para sufragar la existencia de la OTAN. Además, señalaba la injusticia que esto supone para los contribuyentes estadounidenses. Por su parte, su homólogo francés, Emmanuel Macron, ha defendido la necesidad de una Europa soberana, capaz de defenderse por sí misma de China, Rusia e incluso Estados Unidos. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el proyecto de defensa de la Unión Europea. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo con una pregunta muy concreta. Contigo, Manolo, ¿para qué sirve la OTAN? Bueno, fundamentalmente la OTAN es un instrumento de dominio político y geopolítico de Estados Unidos en crisis. Y quiero poner el acento en crisis. Es decir, ha sido un instrumento de dominio perfecto que le ha permitido subalternizar básicamente a Europa y hasta su propio proceso de integración en función de los intereses norteamericanos, pero creo que está en crisis, como está en crisis las relaciones internacionales, porque Estados Unidos está mutando su política internacional. Es decir, Estados Unidos es una potencia que se siente desafiada, es una potencia que se siente contestada y que ve en peligro su hegemonía a nivel mundial, fundamentalmente por China y por el mundo en torno a China. Y eso hace de que tenga un criterio diferente que le hace chocar con la élite europea precisamente en el tema de la OTAN. Billy. Bueno, a partir de la guerra de Yugoslavia, en la cumbre de Washington de 1999, por primera vez en la historia de la Alianza Atlántica, se teoriza la posibilidad de intervenir en cualquier parte del mundo sin el mandato de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, hay una quiebra del derecho internacional admitido y además impuesto. Es decir, sí o sí, a partir de la experiencia yugoslava, tenemos una alianza militar que está dispuesta a intervenir con un sistema de armas que así se lo permite en cualquier parte del mundo y además en 5, incluso 6 operaciones simultáneas. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde, en fin, sobre todo los europeos teorizamos la necesidad de regular el uso de fuerza al detalle, al milímetro, de tal manera que nadie puede hacer uso de fuerza si no es con la autorización expresa del Consejo de Seguridad, esa era una garantía de paz. Y a partir del 99 esa garantía de paz se ha roto y la OTAN se convierte en un instrumento que es un problema muy serio para la paz. Ruth.
Sí, la estructura militar de la OTAN, las estructuras euroatlánticas, básicamente se crean en un momento de Guerra Fría como alianza entre Europa y Estados Unidos fundamentalmente, pero no solo, para estar frente al equivalente soviético. En el momento que desaparece el equivalente soviético, el Pacto de Varsovia, lo que nos encontramos es una organización que no tiene sentido seguir trabajando, y hay que ir buscando las excusas suficientes para mantenerla en pie, para seguir dotándola y para seguir dándole una cierta aplicación, ¿no? Y utilidad a esa gran estructura militar en la que se ha hecho mucha inversión económica y en la que básicamente, como ha comentado Billy, se reforma en el año 99 como consecuencia de la intervención en Serbia, y se reforman los estatutos para poder intervenir sin ser atacados. Lola. En esa década de los 90, cuando termina la Guerra Fría y se acaba el Pacto de Varsovia, hubo una ocasión de oro para que la OTAN se hubiera convertido en el gendarme mundial a las órdenes de Naciones Unidas, con capacidades que fueran más allá de lo que hoy, de las ridículas que tienen Naciones Unidas para prevenir y mantener la paz, que son misiones específicas que se montan ya después de que el conflicto está más que hecho y tienes un caos de muertos en la zona. Esa era la ocasión. Yo creo que Estados Unidos puso todo en el asador para que así no fuera, a pesar de que había acercamientos con Rusia y con los demás países surgidos del fin de la Guerra Fría, y en esas estamos todavía. Quizás no es tarde, porque desde luego, como la nueva era todavía no se termina de definir y estamos en un mundo multipolar, hay esa oportunidad. Augusto. La OTAN es la sección atlántica del ejército de Estados Unidos. Es decir, ya su papel antiguo desapareció en el momento en que se suicidó la URSS, y Estados Unidos promovió su transformación en un nuevo modelo más integrado a su estructura militar y vinculado al gran proyecto de las élites estadounidenses, que fue el New American Century de Estados Unidos como potencia, hiperpotencia mundial, como se llamaron a sí mismos. Y en este panorama es que se desarrollan, y lo quiero recordar aquí, 4 guerras de agresión: Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, y lo intentan en Siria. Y es el fracaso en estos escenarios bélicos lo que hace que la OTAN ponga el retroceso. Pero ahora está convertido, lo veremos más adelante, en la sección atlántica del ejército de Estados Unidos. Daniel. Yo creo que la cuestión de la defensa para Europa es un ámbito muy interesante, porque se pone de manifiesto las tensiones que hay por la doble naturaleza de la construcción de la Unión Europea y de la OTAN. Por un lado tenemos la Unión Europea, que es un agregador de la burguesía europea, alemana incluso, de un ámbito político-económico, pero por otro lado la propia UE, pero sobre todo la OTAN, es la forma que tiene Estados Unidos como herramienta de contención y de influencia. Claro, esto que en principio se debería compatibilizar, vemos que en varias ocasiones está teniendo sus tensiones, ¿no? Por ejemplo, la diferencia que hay entre algunos socios de la UE, que el principal problema que tenemos en el Mediterráneo, y cómo, sin embargo, la OTAN se centra sobre todo en la frontera rusa, ¿no? Hace un par de días ha habido maniobras, si no me equivoco, en Noruega, ¿no? Entonces, esta doble contradicción entre los intereses propios de la UE y, sin embargo, los intereses de Estados Unidos, ¿no? Es la que se manifiesta en este ámbito. Lord Ismay, el primer secretario general de la OTAN, así con tono británico, dijo: el objetivo de la OTAN es básicamente mantener fuera a los rusos, adentro a los estadounidenses y abajo a los alemanes. Claro, esto en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial adquiría toda la lógica geopolítica del mundo. La pregunta es cómo en este momento, donde Alemania ha sustituido a Francia no solamente como motor económico, sino como motor político de la Unión Europea y como director político de la Unión Europea, no ha sido capaz de implementar una estrategia geopolítica propia a nivel continental, digamos, más allá de matices ideológicos. Hemos hablado muchas veces en este programa de la necesidad de la Unión Europea de tener una relación propia con Rusia, una relación que no esté sometida a los intereses americanos, que ponen en peligro intereses europeos precisos que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con la seguridad.
¿Qué es lo que hay detrás de esa torpeza geopolítica europea, de la incapacidad de construir un proyecto, incluso de las élites económicas alemanas, pero que digan, mire usted, nosotros queremos ser un actor geopolítico, el enfrentamiento que se está planteando entre nuevas potencias va a ser determinante en los próximos años y o nosotros somos un actor con poder militar, con poder económico y con capacidad política de intervenir, o la situación de los europeos y de Alemania va a ser completamente subalterna. ¿Por qué falta, digamos, esta conciencia geopolítica? Hay muchas palabras de alemán. A mi juicio, tiene que ver por algo que es siempre difícil de creer y de analizar, pero que yo creo que funciona, ¿no? Que es que Estados Unidos se vio por primera vez como la hiperpotencia, como la potencia que ya no tenía quien le frenara, y lo aprovechó. Yo creo que hay que ver por qué no cambió la OTAN, como decía Lola, ¿no? ¿Por qué no cambió la OTAN cuando mucha gente pensaba que iba a cambiar? Por 3 razones perfectamente articuladas las 3. La primera es la caída de la Unión Soviética. La segunda, mucho más grave, la unidad alemana. Y la tercera, que fue la madre de todas las batallas, la ampliación hacia el este de la Unión Europea, patrocinada por Yo el creo que Reino esa es Unido. la clave. En un momento determinado, esto lo conozco bien, y sobre esto escribió cosas memorables Pepín Vidal Benedito, cuando era, además en ese momento era asesor de Mitterrand. Hubo una batalla política en el interior de los socialistas y del gobierno francés por este tema de la ampliación hacia el este. Los socialistas franceses eran capaces y conocían muy bien aquello y decían, oye, ampliar la Unión Europea con los países del este sería un desastre para su economía, se convertirían en periferia. Lo que hay que hacer es una asociación de los países del este, ofrecerle asociación, y luego en un futuro veríamos cómo se incorporaban. Eso tenía que ver también con el tema de profundizar en Europa un proceso más político. Si se ampliaba al este iba a ser muy difícil. En ese momento interviene Bush padre. Y en la historia, esto ya está escrito, no me estoy inventando nada, interviene Bush padre y le plantea a Havel, que era el hombre que tenía más autoridad, el presidente checoslovaco, más autoridad en esa zona, le plantea a Havel lo siguiente: si se te ocurre aceptar la asociación con Europa, olvídate de Estados Unidos y olvídate de ingresar en la OTAN. En un momento determinado, lo que hace Estados Unidos es 2 cosas. Uno, obligarle a todos a pasar por la OTAN, cosa que tampoco para ellos era un drama, y en segundo lugar, ampliar al este. Cuando se amplía al este, ¿qué ocurre? Pues lo que hoy está ocurriendo, y cuando hablemos del ejército lo veremos con mayor claridad. Es decir, para la recomposición política de Rumanía, Hungría, Polonia, esa recomposición a la derecha necesitaba, por un lado, pasar todos por la OTAN y por otro lado tener un enemigo viable, y ese enemigo viable era Rusia. Es decir, cuando Ronald Raffel habla de la vieja nueva Europa, hablando de estos países que eran los verdaderamente europeos, estaba diciendo, esta es nuestra quinta columna en Europa, impedimos que Europa navegue hacia la profundización de su política o de una Europa más política, y por otro lado lo metemos todo en la OTAN y así hacemos que funcione el modelo. Ahora bien, el problema que yo creo es que lo nuevo, que eso siempre aparece con Donald Trump, es saber que Donald Trump y su figura no nos haga olvidar que, a mi juicio, Donald Trump representa los intereses estratégicos de Estados Unidos, a pesar de su personalidad y de las cosas que pueda ocurrir. Y por eso creo que está en crisis. Augusto, Billy, Ruth, os pido a todos una cierta contención, porque somos muchos en la mesa y yo sé que en este tema pide intervenciones largas. Difícil, por eso decía, porque ya os veía venir a todos. Augusto. Intentaré ser breve. Creo que hay que poner un escenario más actual. El escenario del mundo possoviético ha desaparecido y desapareció con la emergencia de China como superpotencia económica, comercial y también militar, y con la resurrección del poderío ruso. De manera que hoy el escenario es otro. Para Estados Unidos, mantener la OTAN es esencial para sus intereses mundiales, y esto no lo digo yo. Quiero leer, si me permites, Pablo, un párrafo, después leeré el otro,
Porque este es un documento que salió hace poco en Estados Unidos, se llama Providing for the Common Defense, y es el escenario que están dibujando en Estados Unidos las élites sobre la situación estadounidense en el mundo. Y dice esto, ojo, la seguridad y el bienestar de Estados Unidos están en mayor riesgo que en cualquier otro momento en décadas. La superioridad militar de Estados Unidos, el poder duro de su influencia global y su seguridad nacional se ha erosionado en grado peligroso. Los rivales y adversarios están desafiando a Estados Unidos en muchos frentes y en muchos dominios. La capacidad de Estados Unidos para defender a sus aliados, sus socios y sus propios intereses vitales está cada vez más en duda. Si el país no actúa rápidamente para remediar estas circunstancias, las consecuencias serán graves y duraderas. Ese es el panorama de hoy. Por eso es que yo referí que la OTAN es la sección atlántica del ejército estadounidense, y esto no lo digo yo, lo dicen ellos, está aquí, pero no quiero extenderme más para hablar en otro momento. Sí, no, en relación a la respuesta a la pregunta, vamos a ver, yo creo que el guión de Brzezinski se llevó hasta sus últimas consecuencias. Es decir, había que impedir por todos los medios que el espacio euroasiático jugara un papel fundamental en la hegemonía en los próximos 40 o 50 años. Y el problema es que los europeos hemos seguido ese guión, porque es que Europa está en Eurasia, no está en la parte atlántica de los Estados Unidos. Y la geografía es así, de caprichosa. Pero nosotros hemos seguido ese guión de tal manera que, en lugar de integrar un proyecto regional en Eurasia, lo hemos integrado fuera de Eurasia. Pero en lo que nos ocupa ahora mismo, en la propuesta del euroejército, etcétera, yo lo definiría como el caos de la Unión Europea en materia de seguridad. Es decir, en este momento tenemos un caos. Y esta propuesta lo único que va a hacer es incrementar el caos. ¿Por qué? En primer lugar, bueno, conforme al Tratado de Lisboa, se aprueba por primera vez en la Unión Europea la cláusula de asistencia mutua. De tal manera que cualquier Estado de la Unión Europea, si es atacado, inmediatamente los demás tienen que responder. Y ahora nos plantean, como en la perspectiva de un euroejército, que por cierto sale del Ministro de Defensa alemán y del Ministro de Defensa francés, ya España ha dicho que sí, pero es un euroejército que habla de una cláusula, de una autonomía estratégica con una condición, que hay que aumentar el 2% del Producto Interior Bruto. Es decir, la misma condición que ponía la OTAN. Pero ¿cuál es la trampa? Y por eso yo digo el caos. Es que Alemania ha tomado una decisión, y es que no quiere seguir ya jugando un papel secundario en la seguridad. Entonces se nos avisa que quieren incrementar su capacidad bélica, incrementando un presupuesto un 15%, invirtiendo 130.000 millones en equipo en 15 años. Es decir, Alemania tomó una decisión de ser una potencia militar. Claro, esto era imposible por el papel que juega Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero es que ahora lo va a alcanzar. Y entonces, es que las cifras son graciosas. Alemania está en la cola. Es decir, de acuerdo al presupuesto de la Bundeswehr, es el 9º mayor del mundo, entre Japón y Corea del Sur. Y están entre efectivos entre Marruecos y Afganistán. Es decir, lo que esconde esta propuesta es que Alemania vuelva a tener un ejército. Pero dentro del caos. ¿Por qué me refiero al caos? Porque según la Agencia Europea para la Defensa, los ejércitos de Europa, sin contar Dinamarca, los Balcanes o Turquía, integran un total de 1.435.693 militares, con el presupuesto consiguiente de 245.000 millones de dólares, el equivalente a 217.000. Para que veamos el caos, el ejército ruso tiene entre 700.000 y 1 millón de hombres. Pero es que el territorio que tiene que defender es 3 veces la Unión Europea. Desde el punto de vista técnico de la defensa, esto es un disparate. Y además tenemos un sistema de armas hay 217 sistemas diferentes de armas. En Estados Unidos hay 30. Entonces, este caos no lo va a resolver una propuesta en estas condiciones, ¿no? Y yo creo que ha llegado el momento, compañeros y compañeras, que el tema de la seguridad, después de que Estados Unidos ha aprobado en diciembre pasado el nuevo concepto estratégico que plantea a China y Rusia como objetivos militares, ha llegado el momento de que el tema de la seguridad y la defensa es tan importante que no se puede dejar en manos de los gobiernos ni de los legislativos. Hace 32 años tuvimos la oportunidad en España de hacer un debate de Estado sobre la seguridad. Es la única vez.
la única vez. No ha habido más posibilidad. Yo creo que hay que reclamar un debate de Estado sobre la seguridad. Es decir, ¿España está amenazada por quién? Para esa amenaza, ¿qué fuerza hay que poner, si hay que imponer fuerza? ¿Qué propuesta hay que hacer regional en el marco europeo para una seguridad? Y si esa seguridad se tiene que hacer desde el punto de vista de la militarización o de la desmilitarización, con el referente de Naciones Unidas y el Tratado y la Carta de Naciones Unidas. Pero lo que esconde toda esta propuesta y este caos hay que resolverlo democráticamente y apelando a un gran debate de la sociedad, como se hizo en el debate de la OTAN, es decir, la academia, los sindicatos, los movimientos sociales, los cristianos por la base, todo el mundo debatiendo. Porque lo que se nos viene, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, lo que se nos viene es un panorama en donde la guerra no es descartable y por lo tanto todas las luces rojas están encendidas. No solo no es descartable, está contemplada, luego lo digo. Ruth, después Daniel y después Lola. A ver, estoy pensando todavía lo que ha dicho Billy en relación con el incremento del porcentaje de presupuesto en el ámbito militar de Alemania. Pero yo quería volver también a la pregunta que planteaba Pablo al principio y es por qué la Unión Europea nunca ha tenido el objetivo de ser potencia militar, ¿no? Y yo creo que la idea de lanzar una Europa de la defensa independiente o autónoma de la OTAN, de las estructuras atlánticas en las que estamos metidos hasta el momento, tiene mucho que ver con intentar recuperar la capacidad de maniobra política de la Unión Europea de manera precisamente autónoma, es decir, poder tomar las decisiones de manera unilateral, lo cual no quiere decir tomar las decisiones de manera no cooperativa con la OTAN y con Estados Unidos o con el actor correspondiente en su caso, pero pudiendo poner el orden de prioridades según le convenga a la Unión Europea. Y estoy de acuerdo también con Billy en que la cuestión aquí es ver cómo vamos a solucionar un doble eje que está operando ahora mismo en el seno de la Unión Europea y que el fin de ese enfrentamiento va a determinar hacia qué rumbo va a seguir la Unión Europea, que es el eje Merkel-Macron y Salvini-Orbán, ¿no? Eso es un susto muerte de aquella manera, ¿no? Pero esos son los dos ejes en los que estamos jugando ahora mismo. Y el apoyo que se están dando de manera mutua a Macron y Merkel hace que tengamos que repensarnos muy bien si efectivamente el eje franco-alemán va a volver a jugar un papel político relevante o no lo va a volver a jugar, y eso se va a ver desplazado hacia el este, ¿no? Enlazado también con lo que planteaba Manolo. Y luego quería hacer una mención a algo que ha dicho Daniel al principio en su primera intervención, que tiene que ver con el tema de frontera sur, frontera este, ¿no? Esto es algo que siempre ha estado en tensión en la política exterior de la Unión Europea, hacia dónde desplazar las atenciones, no solo militarmente, sino también económicamente, ¿no? O sea, dónde desviar, dónde poner más fuerza en la vecindad sur o en la vecindad oriental. Y me llama la atención, igual luego me lo puedes explicar un poco, porque planteabas que la OTAN básicamente estaba siendo desplazada en la frontera oriental, que porque no iba más hacia el sur, que las amenazas reales de la Unión Europea se encontraban más hacia el sur. Entonces yo quería saber a qué te refieres tú, a qué amenazas estás refiriendo para iniciar un despliegue de la OTAN, porque en el momento de que se planteó hace un par de años ese despliegue en el mar Egeo era para contener los flujos de refugio. Entonces, utilizar unas estructuras militares que militarizan todavía más la política migratoria, que la securitizan más y que acentúan eso que está en todos los planes de estrategia nacional como una amenaza para las sociedades europeas, creo que sería muy peligroso seguir asociándolo y especialmente desplegando un operativo de la OTAN. Algo diferente sucede en la frontera oriental. Es verdad que el despliegue que hemos presenciado en los últimos tiempos de operativos de unidades de la OTAN, de maniobras incluso del ejército español en la frontera oriental tiene mucho que ver con la psicosis que tienen los países bálticos, los polacos y demás, como consecuencia también de la guerra en Ucrania y también como consecuencia de su memoria colectiva.
algo que cualquier analista en materia militar te va a decir no, esto no es posible porque no se van a arriesgar los rusos a atacar a países que son miembros de la OTAN. No precisamente porque no tienen nada que hacer contra un ataque de la OTAN. Daniel. Ahí, yo realmente lo que decía no era que nos interesara como Unión Europea desplazar a la OTAN hacia el Mediterráneo, todo lo contrario. Yo decía que los intereses de la OTAN, que son básicamente los intereses de Estados Unidos, están mucho más centrados en la contención de Rusia y casi su encapsulamiento. Lo que ha ocurrido en Ucrania estos últimos años ha sido algo que hace muy poquito tiempo no se podía haber soportado, ¿no? Llevar casi prácticamente fuerzas OTAN a muy poquitos kilómetros de Moscú, ¿no? En términos relativos, igual que en los países bálticos, igual que en Polonia, y todo lo que es un cinturón, ¿no? Realmente yo, cuando digo que los intereses de la UE están en el Mediterráneo, lo digo casi de una perspectiva del Imperio Romano, en el buen sentido de la palabra. O sea, nuestro círculo de convivencia ha sido siempre para los países, sobre todo mediterráneos, ¿no? Sin embargo, es algo que vivimos de espaldas para lo que nos interesa, pero para otras cosas no. ¿Por qué digo esto, no? Estados Unidos siempre busca, parece que hay una amenaza inminente, ¿no? Como decía Augusto, en sus informes siempre plantea que algo va a ocurrir. Es cierto que Rusia sí ha iniciado un acercamiento muy notable con China, incluso con Irán. Se han hecho maniobras conjuntas, pero sin embargo no han sido nunca maniobras expansivas, no han sido maniobras que parezca que vayan a conducir a nada. Y de ahí viene un poco lo que tú estabas diciendo del tema de las amenazas, ¿no? La amenaza que había antes con el bloque del Este era una amenaza equilibrada. Es decir, nunca hubo realmente equilibrada en el sentido de que la intervención terrestre, de que la guerra podía haberse dado, pero era una guerra incluso dada por perdida, ¿no? Se apostaba ya casi al nuclear, o sea que realmente no había mayor problema en ese sentido. El problema está que cuando esto desaparece, las nuevas amenazas que tenemos en la frontera sur han sido muy provocadas por la propia Europa por sus intervenciones. Es decir, la situación de Siria, la situación de Libia, toda la guerra que hay en Levante, la guerra que hay entre Líbano, la guerra larvada entre Líbano e Israel, y tenemos, por ejemplo, también la carrera militar que están emprendiendo entre Marruecos y Argelia, que se están armando cada vez más uno y otro, y tienen una serie de tensiones propias. Es decir, al final, todo esto tenemos que ver cómo afecta también a nuestra política interior. Por eso citabais a Orbán, citabais a Salvini, ¿no? Hay una relación muy directa del ascenso de la ultraderecha en Europa con la crisis de seguridad con los inmigrantes que ha habido, ¿no? Ha sido el caldo de cultivo para que esta gente tuviera, digamos, una capacidad narrativa, ¿no? Es decir, no se nos puede olvidar que al final cuando hablamos de política de defensa exterior, estamos también hablando de política interior y de cómo nos afecta de una forma directa. Lola. Quería puntualizar sobre lo de Alemania. Es decir, no estamos olvidando de que tenían limitaciones constitucionales para tener cualquier tipo de sistema de defensa un poco más ambicioso, más flexibles que las de los japoneses, pero eran tremendas. Y eso es hasta hace 4 días. Yo recuerdo muy bien, a principios de los 80, tú ibas a Alemania y te encontrabas en las carreteras a 3 ejércitos diferentes. Y ninguno de ellos era Alemania. Claro. O sea, que eran un país, hombre, no ocupado, pero en fin, ahí estaban los aliados. Todavía hoy... Se lo buscaron un que poquito, ya no, no, de acuerdo que sí, pero te quiero decir que cuando da todas estas cifras de que quieren modernizar, es que parten de muy abajo y por limitaciones establecidas. Pero, hombre, parece mentira que ya a principios de los 80, que yo era un poco... Y eso que tú dices que no tenía... Bueno, que había un equilibrio... muy estable y no sé qué, de eso nada. O sea, la disuasión nuclear fue siempre un equilibrio muy inestable, donde nos jugamos mucho y la cosa estuvo a puntito muchas veces. La prueba es que hoy Alemania todavía, bajo su suelo, tiene los misiles apuntando a la que entonces era la Unión Soviética, que todavía no se han retirado. O sea que todavía tenemos algunos hilos de cuando entonces. Pero la pregunta que tú hacías, que es... ¿por qué no tenemos o no ha habido la ambición de hacer un ejército europeo? La ha habido, la hubo e incluso se reflejó en toda aquella discusión de dar un salto cualitativo de la Unión Europea con el cambio de siglo con la Constitución. Pero entonces surgieron 2 cosas. Por un lado, la extrema derecha, de nuevo con la primera oleada emigrante que hubo en el cambio de siglo, que lograron que el referéndum fuera negativo en Francia y en Holanda, creo que fue, no sé, hubo otro sitio. Irlanda. Y luego hay otro factor que no sé por qué, Manolo no lo ha mencionado, que es el del Reino Unido. O sea,
cuando habláis de que Alemania y Francia siempre ha sido un tándem, que fue posible la unión y la paz incluso durante medio siglo gracias a ese tándem. Locomotora Alemania siempre ha sido, guía política Francia por ratos. Ese tándem o funciona o no hay nada de liderazgo en el continente, y eso es así. Pero luego estaba el Reino Unido, y esa era la quinta columna, siempre la fue, siempre lo fue. Cada intento que hubo, después de que falló lo de la Constitución, de ir construyendo de a poquitos una cierta coordinación militar, de defensa y de seguridad, incluso de servicios de inteligencia, quien abortaba sistemáticamente la cuestión era el Reino Unido. Cuando el Reino Unido se pronunció hace 2 años por el Brexit, de repente, tú lo puedes constatar, ha habido un avance tremendo en proyectos de defensa común. Absolutamente. Claro. Se estableció, bueno, eso ya se lo habían arrancado a los del Reino Unido, lo del mando conjunto, coordinación para las misiones de paz, incluso hubo misiones preventivas de seguridad como la del Índico, que son europeas, o sea, empezó siendo española, pero terminó. Y eso es una zona donde era necesario que hubiera una misión de ese tipo, por razones de mucho, pero entre otras cosas para que no nos secuestraran a los barcos. Claro. Y eso se convirtió en una buena experiencia que se ha generalizado. Es decir, que yo creo que sí ha habido pasos insuficientes para la situación que hay, desde luego para el mundo multipolar tan desordenado que ha quedado después del orden posguerra mundial, pero yo sí que creo que hay que hacer un avance en esa dirección. ¿Discutido a todos los niveles? Sí. Y que está avanzando también. Nos vamos un momento a zapping y enseguida volvemos, que hay muchas palabras pedidas. Estamos llegando a lo bueno. Adelante, vídeo. Los ataques con drones estadounidenses se dirigen desde Alemania. La información de que el controvertido programa de aviones no tripulados de Estados Unidos está en Alemania ha sido publicada por el semanario Der Spiegel. Europa no puede confiar su seguridad solamente en Estados Unidos. Hoy depende de nosotros tomar la responsabilidad de garantizar la seguridad y con ella la soberanía de Europa. Debemos asumir todas las consecuencias del final de la Guerra Fría. Vamos a echar un vistazo al potencial militar que la organización y Estados Unidos tienen en el viejo continente. Allí hay 342 instalaciones estadounidenses. La noche del viernes, Trump escribió en Twitter que el presidente Macron acababa de sugerir que Europa construya su propio ejército para protegerse de Estados Unidos, China y Rusia, y añadió que es muy insultante, pero que quizás Europa debería de pagar ante su parte de la OTAN que Estados Unidos subvenciona ampliamente. Un importante convoy de vehículos blindados de Estados Unidos llegó este jueves a Polonia. Se trata de uno de los mayores despliegues de fuerzas estadounidenses en Europa desde el fin de la Guerra Fría. Gran parte de Europa está cobijada bajo el escudo estadounidense desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un ejército unido europeo mostraría al mundo que no habrá otra guerra entre los países europeos. No será un ejército contra la OTAN y podría ser un suplemento para la OTAN. De todos modos estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces ponga usted su firma ahí y así el contrato será legal. Me olvidé de decirle que no sé escribir. No, es igual, la estilográfica no tiene tinta. Pero el contrato está hecho, ¿no es eso? Ah, claro. Nos obliga un contrato, aunque sea muy pequeño. Hay varias palabras pedidas. Quiero dejar encima de la mesa simplemente un elemento para que podáis recoger en vuestras intervenciones. Es verdad que antaño se podían comprender algunas claves de la política europea. Se podía entender que el motor político de Europa era Francia, se podía entender que jamás de Gaulle hubiera permitido una traición como la de Pompidou, dejando entrar al Reino Unido en la Unión Europea, un claro portaaviones de los Estados Unidos en el seno de la Unión, favorable siempre hacia la ampliación al este después, que era favorecer los intereses norteamericanos en Europa. Se entendía que Alemania era simplemente el motor económico, pero que no podía ser el director político, que Alemania no podría tener un ejército. Es verdad que el Brexit implica, digamos, una cierta recuperación de conciencia europea, pero se produce en un momento en el que la estabilidad de los sistemas políticos europeos brilla por su ausencia. Y dejo este elemento encima de la mesa. Está por una parte Salvini, lo que representa en Francia la victoria de Macron. No hay que olvidar que había dos candidatos que hubieran podido llegar a la segunda vuelta, que estaban, digamos, planteando una relación completamente distinta con Europa. Estamos viendo que en muchos países de la Unión la vieja estabilidad se cuestiona, incluido Alemania. Dejo eso encima de la mesa
cómo afecta la inestabilidad de Europa como consecuencia de la última crisis económica a un replanteamiento geopolítico como Unión Europea. Augusto. Yo creo que hay dos conclusiones a las que se puede llegar según si se acepta o no que vivimos un periodo de guerra tibia. Es decir, hay, y esto no lo digo yo, son palabras del jefe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde dice que la nueva estrategia de defensa nacional del Pentágono se enfoca en lo que llama el regreso de la gran competencia de poderes en el mundo. ¿Ya? Y en este ámbito, la OTAN tiene una dimensión que ya no es la que tenía, sino que es parte esencial de la estrategia de defensa de Estados Unidos, no de Europa. ¿Ya? Y en este panorama, plantear la Unión Europea una reestructuración del modelo OTAN es casi para Estados Unidos una declaratoria de guerra. Y esto por lo siguiente, mira, y voy a leer este mismo documento que acaba de salir, que dice lo siguiente: en el Pacífico Occidental, disuadir la agresión china requiere una posición de defensa en profundidad, desplegada hacia adelante, respaldada por inversiones en capacidades militares que van desde la guerra submarina hasta un puente aéreo estratégico. Este es el escenario 1 de conflicto. El Pacífico con China. Sigo. En Europa, tratar con una Rusia revanchista implicará reconstruir la capacidad de la fuerza convencional de la OTAN y la capacidad de la Alianza Occidental en el flanco báltico, mientras se prepara la OTAN para disuadir y, si es necesario, derrotar el uso de armas nucleares no estratégicas. Esto es documento oficial de Estados Unidos. Este es el escenario 2. La guerra en Europa, incluyendo el uso de armas no convencionales, porque se están desarrollando. Incluso Estados Unidos está desarrollando un tipo de bomba atómica que puede ser transportada hasta en helicóptero. Porque en la nueva estrategia han abandonado la destrucción masiva, eso de la mutua asegurada, de emplear bombas atómicas que desbaratan una ciudad entera. Entonces están desarrollando bombas que, digamos, puedan destruir Chamberí, pero no Madrid. Y ese es el escenario con el que nos enfrentamos. Entonces, si se acepta ese escenario, llegamos a ver a la OTAN de una manera, y si no lo ves así, pues la OTAN es un batiburrillo de cualquier cosa, porque no es lo mismo lo que piensan los bálticos y Polonia que lo que puede pensar Italia o Portugal. Sí, bueno, yo creo que estamos en el peor momento para lo que es un proyecto europeo, en el peor momento. Estamos en una implosión de la Unión Europea y entonces cualquier proyecto es muy difícil de encajar desde un punto de vista democrático y desde un punto de vista de interés de la ciudadanía. Es muy difícil de encajar. Pero esta propuesta que se nos ofrece por parte de los dos ministerios de Defensa, pues es una propuesta caótica, decía en mi anterior intervención. ¿Por qué? Porque hablan de la autonomía estratégica con dos condiciones. Una, aumentar el 2% del Producto Interior Bruto, y dos, seguir en la OTAN. Pero, entonces, es decir, ¿cómo es posible una autonomía estratégica? En Europa hay 342 bases, solamente en Alemania 179 de Estados Unidos. ¿Qué autonomía? Es decir, tú vas a intentar aumentar el gasto militar, que es lo que te pedía la OTAN, decir que eres autónomo, pero sigues en la OTAN. Bueno, es un caos, es un galimatías, y no se avanza en un proyecto que, si nosotros tuviéramos la capacidad, los que estamos aquí sentados y las que estamos aquí sentadas, de diseñar un proyecto regional para Europa, yo estoy convencido que en lo que más fácil nos pondríamos de acuerdo es que, en función de la Primera y Segunda Guerra Mundial, seríamos los más interesados en este proyecto regional, que no hubiera guerras. Por lo tanto, la paz como primer objetivo. Segundo, el total respaldo a la Carta de Naciones Unidas, sin excepciones, y por tanto no participar de ninguna operación del mundo al margen de la Carta de Naciones Unidas. Y tercer punto, la desmilitarización de la seguridad. Si hay una zona geopolítica en el mundo interesada en la desmilitarización de la seguridad, tiene que ser Europa. Por supervivencia, porque puede haber una tercera, no lo sé, pero bueno, ha habido dos. Estados Unidos quedó intacta, al revés. La Segunda Guerra Mundial le supuso para Estados Unidos convertirse en la primera potencia, pero los europeos no. Y yo creo que en este galimatías, por eso yo decía
que estamos, yo creo que es una obligación de la gente de Progreso plantear la necesidad de un gran debate europeo y dar la palabra a la ciudadanía sobre qué tipo de seguridad nos hace falta en Europa. Manolo. Yo creo que hay que distinguir, por lo que decía antes Lola muy bien, entre las cosas que dicen los políticos y las cosas que está haciendo la Unión Europea. Desde la cumbre de Bratislava, que es cuando dijo adiós Gran Bretaña, todo el instrumento, se ha puesto un enorme instrumental político de la Unión Europea, incluido dinero, en favor del rearme de la Unión Europea. Para hacerla complementaria está la PESCO, está el resurgir de la Agencia Europea, está el Plan Europeo de Defensa, está el Fondo Europeo de Defensa, están saliendo reglamentos para contratar y supervisar la posibilidad de un mercado único de defensa. Es decir, hay todo un conjunto de iniciativas que desde el año 2006 están haciendo que Europa, la defensa, sea una pieza fundamental de su estrategia política internacional. Primer punto. Segunda cuestión que creo que tiene importancia. Estos dos que están ahí son dos figuras en crisis. Una se va, que es la Merkel. Si se va la Merkel, algo de Europa de fondo se va también con ella. Y Macron es un hombre en crisis permanente en su país. No solo por la opinión pública, sino que está dando vueltas continuamente. Pongo un ejemplo. El 26 de junio de este año se ha creado la Iniciativa Europea de Defensa en París con 8 países, entre ellos estuvo la ministra Cospedal, luego lo ha asumido el Partido Socialista. Nosotros hemos presentado en el Parlamento una iniciativa para que alguien nos explique qué papel firmaron, porque no conocemos el papel. Hay un tratado firmado con Francia para una iniciativa europea extrazona de 8 países, en los que está Gran Bretaña, fíjate tú, por un lado reclamando Francia la autonomía del mundo anglosajón y mete a Gran Bretaña en este acuerdo. Acaba de hacer otro en Lancaster. Es decir, que hay, por un lado, una Europa que se va rearmando complementariamente de la OTAN y en el marco de la OTAN, y otra Europa que habla, que dice, que balbucea, pero que no está teniendo eficacia. ¿Y qué es lo que hay de fondo? Que yo creo que es la clave, entender, el giro que significa lo que ha leído ahí Augusto y que tiene que ver con la política norteamericana. Es decir, Estados Unidos ya no admite más política que una política de alianza en función de sus intereses estratégicos. Y esos intereses estratégicos pasan por impedir que China acabe convirtiéndose en una alternativa geopolítica a los Estados Unidos. Y con China, el órgano de cooperación de Shanghái. Y yo creo que esa es la clave. Y si os fijáis bien, está habiendo un movimiento de Estados Unidos muy duro y muy fuerte. No solamente subalternizando cada vez más a Europa, sino que está buscando alianzas serias con Japón, con Australia, con Japón y Australia fundamentalmente, para intentar sumar a este bloque antichino al viejo Japón y Australia para crear un bloque a nivel internacional que vaya acercando las posibilidades hegemónicas de China. Es decir, que estamos en un mundo que está cambiando, en una transición muy fuerte y que eso para mí es duradero, no es solo de Donald Trump. Es decir, lo que venga después será muy parecido a lo que diga Donald Trump. Es decir, hay que impedir que haya una potencia que desafíe y que sea capaz de ganarle en una apuesta política y estratégica a Estados Unidos. Esa es la clave, yo creo, de Bóveda de lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Me dicen de realización que estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto. 1 minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Augusto. Minuto de conclusiones. Yo voy a seguir leyendo, porque yo creo que hay que repetir lo que dicen los protagonistas para dejarnos de análisis hipotéticos. El vicepresidente del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación Rusa, Franz Klintsevich, comentó que todos los gastos militares del Pentágono están dirigidos a una guerra contra Rusia. El presidente de China, Xi Jinping, afirmó que su alianza estratégica con Rusia apunta a garantizar los intereses generales, nacionales y la paz mundial
de ambos países. Busquemos donde busquemos, en las fuentes, no en los analistas, en las fuentes de los protagonistas, estamos ante un escenario en el que se preparan China, Rusia y Estados Unidos a un conflicto a 10 años vista. Daniel. Por ejemplo, el centro de mando aéreo de toda la OTAN, el COAC, está aquí en Torrejón de Ardoz, me decían antes y tal, ¿no? Es decir, nosotros somos un país que tiene una importancia mucho mayor de lo que algunas veces nos podemos pensar en lo que es esta organización, ¿no? Que es una organización precisamente que, como bien apuntabais, es ya parte de una estrategia de expansión y defensa de Estados Unidos solamente para sí misma, ¿no? Yo creo que esto puede ser un cambio, el cambio que ha habido, esta variación, para que desde Europa se empiecen a plantear la necesidad de aplicar aquella vieja frase del poder al final habla por la boca del fusil, es decir, y de tener capacidades militares propias en el sentido de verse de una u otra forma abandonados o supeditados, incluso en la relación política y moral que habían tenido pues entre el bloque europeo y el bloque estadounidense. Ruth, tu minuto. A ver, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que plantear en este debate es separar lo que decía Billy, lo que es la seguridad y la defensa, la política de seguridad y la política de defensa, es decir, la desmilitarización de las cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Y muchas veces confundimos ambos términos y analizamos ambos términos como si fueran lo mismo y no lo son. La propuesta que se lanza desde Alemania y Francia, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con intentar poner a Europa en el mundo desde una suerte de hard power, algo de lo que no ha hecho uso desde el comienzo de los tiempos de la Unión Europea, porque nunca se planteó que tenían que ser un poder duro, sino que simplemente la exportación de los valores, de los modelos democráticos y demás sería suficiente para conseguir una aproximación de los países globales y también de los de la vecindad europea. Lola. Aunque hemos vivido en Europa tiempos, medio siglo, esencialmente de paz, la verdad es que los conflictos se han multiplicado por el mundo, localizados. Hasta ahora siempre eran localizados. Y luego estaba esa cosa del equilibrio de la Guerra Fría que ahí se mantuvo. La verdad es que ahora estamos asistiendo a conflictos cada vez más regionales, donde se dirimen intereses regionales a través de terceros. La prueba, Siria, con todos los que están implicados ahí, dirimiéndose qué potencia va a dominar regionalmente esa zona. Nosotros, Europa, somos una región, necesitamos nuestro poder fuerte, me sumo, pero yo pienso que a futuro las amenazas de defensa vienen por otro lado. Son la ciberseguridad y mucho de eso. En el sudeste asiático hay alianzas de Estados Unidos con Japón y lo que tú quieras en términos de defensa, pero a nivel comercial se acaba de crear una asociación donde China, Japón y todo el ASEAN están juntos en las tensiones comerciales haciendo frente común en frente de Estados Unidos. Manolo. O sea, yo creo básicamente que nosotros tenemos tres cosas por delante muy importantes que definir. La primera y fundamental, desengancharnos de la OTAN. Yo creo que no hay ningún futuro serio en Europa que no pase por una política autónoma, y eso significa un proceso de desenganche de la OTAN. Pongo un ejemplo. La OTAN tiene en su conjunto del orden de 900.000 millones de euros de gasto de defensa. El gasto de defensa de Rusia es 70.000 millones. Fijaros la diferencia que hay abismal. Primer punto. Segunda, pues nosotros necesitamos, antes Vivi hacía referencia, un acuerdo de paz y de cooperación con Rusia. Es decir, nosotros tenemos que consolidar una zona de paz euroasiática e europea. Y en tercer lugar, que me parece decisivo, es definir una política de defensa y de seguridad propia desde nuestros propios intereses y de una visión global que responda a los grandes problemas que tiene hoy la humanidad y sobre todo el mundo que nos circunda, donde una parte fundamental es Mediterráneo y África. Billy. Sí, no, yo insisto, estando de acuerdo con todas las intervenciones, de que dada la gravedad del momento que estamos viviendo, pensando a medio y largo plazo, hace falta que la ciudadanía europea reaccione irrumpiendo en este debate. Es decir, frente al caos institucional, frente a la implosión europea, yo creo que los europeos que sí creemos en un proyecto regional, no este, que está implosionando, pero sí un proyecto regional, hace falta llevar el debate como se hizo en España, como se pudo hacer en el 86, pero implicando a toda la sociedad.
a todas las organizaciones, diciendo qué tipo de seguridad hay que dar a una sociedad del siglo XXI en el marco regional europeo y qué fuerza hay que tener, si hay que tener fuerza. Es decir, este es un debate que yo creo que nos puede, en fin, que puede contribuir a levantar otro proyecto regional que esté pensado por y para la ciudadanía y pensado por y para la paz. Gracias, Billy. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.